Llegó el fin de los bloqueos. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, los líderes de Venezuela, Bolivia, Cuba y otros aliados elevaron su clamor, exigiendo el cese de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Y es que sus economías han sido devastadas y los derechos de millones de personas vulnerados. Así, estas medidas no solo afectan sus economías, sino que también buscan socavar su dignidad y derecho a la autodeterminación. El futuro de estos países está a la espera de lo que sería un momento decisivo en la lucha por la libertad y el fin de los bloqueos. ¿Qué habrían dicho? ¿Cómo reaccionó la ONU? Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Llegó el fin de los bloqueos. Venezuela, Bolivia, Cuba y una creciente coalición de naciones alzan una bandera común: la resistencia frente a los bloqueos unilaterales que, bajo el disfraz de la diplomacia coercitiva, han vulnerado el derecho internacional, los derechos humanos y la dignidad de los pueblos. Bolivia, representada por la ministra Zelinda Sosa, sentenció: las medidas coercitivas unilaterales violan los derechos más elementales. Con esa afirmación, desenmascara el entramado de intereses que han mantenido en vilo a las economías de pueblos enteros desde América Latina hasta el Medio Oriente. Los ojos del mundo vuelven una vez más a la realidad de Cuba, Venezuela, Nicaragua y tantos otros países que se han visto sometidos a bloqueos que no solo limitan sus economías, sino que intentan silenciar sus voces y desmoronar su soberanía. Las cifras que acompañan a estas historias de lucha son en sí mismas un testimonio del sufrimiento y la resistencia. Iván Gil, canciller de Venezuela, recordó que su país ha soportado casi 1.000 sanciones económicas en apenas 7 años, lo que ha costado a la nación bolivariana 642.000 millones de dólares. Estas cifras no son solo números, sino representan hospitales sin medicinas, familias sin alimentos y un pueblo entero luchando por sobrevivir mientras Occidente impone sus reglas. Sin embargo, como en tantos momentos de la historia, el pueblo venezolano, al igual que sus hermanos en Cuba y Bolivia, no se doblegan. La resistencia, la dignidad y el anhelo de libertad se mantienen intactos. Pero no solo se trata únicamente de Venezuela. Cuba, la pequeña isla que ha resistido más de 60 años de bloqueo y su resistencia frente al embargo estadounidense, es un recordatorio permanente de cómo una nación pequeña, pero digna, puede desafiar al imperio más poderoso de la historia. Y mientras estas naciones claman por el fin de los bloqueos, la ONU, supuesta guardiana de la paz y los derechos humanos, solo miraba desde su cómodo asiento. Una institución que, aunque fundada sobre los principios de la Carta de Naciones Unidas, ha fallado en proteger a aquellos que más necesitaban su respaldo. Los bloqueos impuestos por Estados Unidos y la Unión Europea no son solo medidas políticas, son crímenes de lesa humanidad, como lo subrayó Gil, y la ONU, con su aparente neutralidad, se convierte en cómplice por omisión. La situación en Palestina, uno de los conflictos más antiguos y dolorosos de la humanidad, no escapaba al análisis de estos líderes. Para Zelinda Sosa, la devastación causada por la ocupación israelí no puede separarse del contexto de opresión global que las naciones sancionadas enfrentan. El genocidio, la ocupación y los desalojamientos forzados que han llevado a Palestina a ser una cárcel a cielo abierto resuenan con la misma desesperanza que el bloqueo económico sobre Cuba o las sanciones sobre Venezuela. La paz y la seguridad en Palestina no se alcanzarán sin un compromiso verdadero con el respeto a los derechos humanos y el fin del genocidio, sentenció Sosa, mientras evocaba el clamor de millones de personas que anhelan una vida sin opresión. La ironía de la situación no escapa a quienes miran desde fuera de los muros de la Asamblea General. Las mismas potencias que proclamaban defender la democracia y los derechos humanos imponen sanciones que en muchos casos destruyen los derechos humanos más básicos de los pueblos. Y no era solo una cuestión de dignidad.
Las sanciones representan una forma moderna de guerra, una guerra económica, con cifras que hablan de tragedias humanas. En Venezuela, las pérdidas de petróleo de Venezuela S.A., su empresa petrolera estatal, ascienden a $232.000 millones, una cantidad que en cualquier otro contexto habría sido suficiente para hundir a una nación. Sin embargo, el pueblo de la nación venezolana, guiado por un profundo sentido de soberanía, sigue resistiendo, rehusándose a ser una simple marioneta de los designios coloniales de los Estados Unidos. El robo de activos venezolanos en el extranjero, que incluía 31 toneladas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra, así como aeronaves confiscadas en Argentina y República Dominicana, es solo una muestra del asalto sistemático que las potencias occidentales habían lanzado contra la soberanía venezolana. Pero lejos de rendirse, Venezuela, con el apoyo de naciones como Cuba, Bolivia y Nicaragua, sigue luchando por su derecho a decidir su propio destino. La doctrina Monroe, esa vieja justificación del intervencionismo estadounidense en América Latina, sigue acechando como un fantasma que no se resigna a desaparecer, pero los pueblos del sur global ya no están dispuestos a someterse. Esta batalla no es solo económica, es cultural, política y sobre todo una lucha por la supervivencia de sistemas alternativos al modelo neoliberal hegemónico. Washington, con sus sanciones y bloqueos, busca destruir no solo a los gobiernos de estos países, sino también cualquier alternativa que desafiara su control absoluto sobre el orden mundial. Para esto, Hill recordó lo siguiente: Estados Unidos ha buscado por todos los medios destruir nuestro sistema democrático, nuestras instituciones, soberanía, independencia y el derecho inalienable de nuestro pueblo a la libre determinación. Y aunque el costo ha sido enorme, los pueblos de América Latina siguen adelante con la esperanza de que un mundo más justo y multipolar surgiera de las cenizas de los viejos imperios. Venezuela, con su profunda vocación anticolonial, no está sola en esta lucha. Los pueblos de África, de Asia y del Caribe también alzaron sus voces en contra del colonialismo moderno que se imponía a través de sanciones, embargos y bloqueos. La solidaridad de Venezuela con países como Belarus, Corea del Norte, Eritrea e Irán es un recordatorio de que la lucha por la autodeterminación no conocía fronteras. Al igual que los pueblos del Sahara Occidental, Puerto Rico y las Islas Malvinas, todos estos países comparten un destino común que es el anhelo de libertad y soberanía frente a las potencias coloniales. El bloqueo de resistencia que se erige ante las sanciones no se limita a palabras vacías en los salones diplomáticos de la ONU. Se trata de una alianza de naciones que, a pesar de las diferencias geográficas y culturales, comparten una lucha común contra el imperialismo moderno. Cada bloqueo impuesto por Estados Unidos o la Unión Europea no es solo una medida económica, es una declaración de guerra silenciosa contra los pueblos que se negaban a someterse. Pero esa guerra económica, al igual que las guerras militares del pasado, tienen sus límites. La historia ha demostrado una y otra vez que los pueblos que luchan por su libertad y soberanía no pueden ser doblegados ni por armas ni por sanciones. A lo largo de la historia, las sanciones han sido utilizadas como herramientas de dominación. Sin embargo, como bien lo señaló Celinda Sosa, estas medidas coercitivas no solo violan los principios fundamentales del derecho internacional, sino que también retrasan el desarrollo de los pueblos. Las sanciones en su esencia son un mecanismo de control, una herramienta diseñada para mantener a los países en vías de desarrollo bajo el yugo de las potencias occidentales. La lucha por el fin de los bloqueos no se trata solo de un conflicto entre naciones, es un conflicto por el alma misma del orden mundial, el cual están dispuestos a acabar. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo,
hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.